Violación de la Brit de libertar a los siervos hebreos. Palabra de Hashem, que vino a Jeremías después que Sedequías hizo, aparentemente, Brit con todo el pueblo en Jerusalén para invitarlos a ellos para la liberación, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Ninguna persona podría seguir sirviéndose de esto conforme a la Torá, porque eso nos dice la parashá de Mishpatim. Cuando tú tuvieras un siervo hebreo, debías de liberarlo al cabo de 6 años. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en la Brit de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno lo usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. El famoso Hillel de la época del Segundo Templo inventó una violación flagrante del mandamiento sobre la liberación de deudas al que llamó Prosbul. Era un documento donde públicamente, donde se observaba el mandamiento, se acordaba dejar en libertad o cancelar una deuda como saldada. Pero llamaban a la persona a firmar el documento donde figura que se le vuelve a prestar dinero, así le volvía a deber, para seguir en la deuda. Entonces se hace el acto público, pero por debajo se hacía una trampa. Vino pues palabra de Hashem a Jeremías diciendo: Así dice Hashem, Dios de Israel: Yo corté Brit con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído. Esto quiere decir que es una conducta egoísta, y aquí hay algo de control, porque el tener a una persona sometida, sujeta a ti, y tú no la liberas, y estamos hablando en este sentido literal, pero luego también en un sentido espiritual, porque se da mucho la manipulación espiritual. Son muchísimos los casos, por ejemplo, que se amenaza que si te sales de aquí pierdes la cobertura. Convencionalmente, cuando hay escasez y hay problemas, se aprovecha del necesitado, suben los precios, manipulan, quieren sacar un rédito a la situación, porque esta es la naturaleza humana, y aquí vemos claramente expuesto el egoísmo, el querer sacar un provecho, el oportunismo. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais cortado una Brit en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Aparentemente habían vuelto. ¿Pensaban que Dios no se iba a dar cuenta? ¿Qué concepto tenemos de Dios? Este concepto de pensar que hacemos cosas y que Dios no se entera, eso es un concepto idolátrico. Acuérdense que la Torá le llama abominación a los ídolos, porque es una distorsión de la imagen de Dios. Cuando tú tienes una imagen distorsionada de Dios, evidentemente no te vas a dar cuenta que estás blasfemando y que estás violando sus mandamientos. Tienes una imagen sesgada de Dios, distorsionada de Dios, en donde solo te sientes redarguido en algunas cosas, pero no en todas. Y esas cosas en las que no te sientes redarguido son aquellas que van minando y se van haciendo más insensible, más terco, más obstinado, y lo que no quieres soltar, no quieres liberar, y te estás gloriando de otra persona, estás oprimiendo a otros y no te das cuenta, como que Dios no se da cuenta de eso, como que en esas áreas Dios no se mete o interviniera. Por tanto, así ha dicho Hashem: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo les invito liberación, dice Hashem, a la espada, y a la pestilencia, y al hambre, y os pondré a ustedes el terror ante todos los reinos de la tierra. Esto es una ironía que dice literalmente: he aquí, estoy invitando para su liberación.
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, y ahí Pablo dice claramente que cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres con relación a la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando estás esclavo al pecado, no estás obligado a la justicia. Cuando Pablo dice, erais libre acerca de la justicia, quiere decir, no se tenía conciencia de lo que era el deber de obedecer a Dios. No tenías conciencia, entonces eras libre, entre comillas. Entonces, en ese mismo lenguaje dice Hashem, ustedes no me han escuchado a mí a la hora de invitar a la liberación de cada uno de su hermano. Invitar también se puede decir proclamar. Hemos dicho como Hashem es el que marca la diferencia, es el que hace la excepción, y estas cosas que está diciendo aquí, la espada, la peste, el hambre, el terror, esas son cosas que fluyen en este mundo por naturaleza. ¿Por qué fluye la espada, el hambre, la peste? Por el ego humano. Entonces Israel como nación estaba libre de estas cosas porque Dios las tenía retenidas. ¿Cómo las tenía retenidas? Por la Torá. La Torá es esa especie de casco protector, de domo protector, precisamente para que este desorden no viniese a Israel. Pero resulta que en cierto modo en vano estaba Dios protegiendo al pueblo de estos abusos, de estos terrores, si resulta que el pueblo adentro estaba haciendo lo mismo que afuera. ¿Cuál era la diferencia? Si lo estaba haciendo un extranjero, lo estaba haciendo un israelita, estaban igual. Estamos viendo aquí que antes de enviar un juicio, ya ha enviado antes a un profeta, ya ha mandado muchísimas veces anuncios, mensajeros y nada, no había manera. Y vemos en Crónicas capítulo 36 qué hacía el pueblo con los profetas y con los mensajeros de Dios, y esta es la radiografía. Mas ellos no hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, tomando de payasos de sus profetas hasta que subió el calor de Hashem contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi brit, que no han llevado a efecto las palabras de la brit que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos, y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Hashem, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador.
Es una sentencia supremamente triste, casi que desesperanzadora, pero resulta que ya desde el reinado de Sedequías ya se iba llevando Dios a su pueblo. Se llegó a decir en el Talmud, cita que la cautividad a Babilonia fue un signo de misericordia para los que eran practicantes de la justicia. Eso no significa que eran justos y perfectos, pero eran personas que se habían guardado de este nivel de abominación, que también, de alguna u otra forma por su actitud o por cualquier otra cosa, eran merecedores también. Pero se comenta también que la cautividad fue un signo de misericordia. Entonces, cuando ya quiso llegar a reinar, ya quedó lo peor, ya toda la masa que Dios quiso guardar y que aún así se les estaba reprendiendo, pero los dos ya estaban en Babilonia. Y lo que se quedó aquí de obstinados seguían persistiendo de hacer el mal hasta el final. Esos fueron los que recibieron esta gran reprensión. Entonces, a pesar de todo este panorama desolador, el profeta Jeremías le escribe una carta. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: Así ha dicho Hashem Sebaot, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Hashem, porque en su paz tendréis vosotros paz. La gente que estaba en Jerusalén estaba viendo las cosas bastante negras, terroríficas, pero la gente de Babilonia estaba recibiendo una palabra de consuelo. Hashem les quería decir que es mejor que estén aquí, crezcan aquí, y que se desarrollen allí, porque las cosas allá no estaban nada bien. Parte de esta gran consolación que envió esta carta que mandó Jeremías, de esta Haftará, que tiene un tono negro bastante fuerte, retrocede a: Así ha dicho Hashem, si no permanece mi brit con el día y la noche, en lo bueno y en lo malo, en la vida o en la muerte, si yo no he puesto mis normas del cielo y la tierra. Como Dios ha hecho un juramento que es el principio, y como Dios es fiel, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no cambia de parecer y no es reaccionario, ni se mueve por lo que nosotros hayamos hecho. Es decir, no se podría decir que yo he puesto el cielo y la tierra y todas las normas que lo rigen si mi brit no permanece del mismo modo. Estamos hablando en los mayores sentidos científicos, las leyes de gravedad, leyes de la gravitación. Todas las leyes que rigen en esta tierra y cielos fueron puestas por Dios. Entonces te está diciendo del mismo modo, y aunque esas cosas no fallan nunca, porque si fallarían, se acabaría el universo entero, por un segundo. Dios no cambia, su palabra es inmutable, no cambia su palabra. Si eso no es así, la semilla de Jacob y de David mi siervo, yo también tendría que despreciarla, para que no tome la silla de él, gobernando la semilla de Abraham, de Isaac, de Jacob, cuando yo haga volver la cautividad de ellos y los ame incondicionalmente. Hay un juicio severo, un juicio terrorífico, porque hay peste, espada, hambre y terror, y estas cosas pueden estar viniendo sobre este mundo, y bien merecido que lo tiene, porque se han burlado de la palabra de Hashem, se han burlado de sus profetas.
No han guardado de alguna manera ni de cerca ni de lejos, ni en el intento la voluntad de Dios. Ellos han estado abusando, oprimiendo unos a otros,